Perfecto. Ahora sí damos nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes, tanto los alumnos de este cuarto semestre como los que nos han estado viendo. Espero que se hayan podido dar una vuelta al canal que hemos estado subiendo las grabaciones y si nos hemos dado cuenta, hemos sido pues más de tres, ¿no? En este caso, en este semestre me ha tocado estar con ustedes tres, hermana Erika, hermano Mario y hermana Mesli, pero gracias a Dios se ha extendido la parte de aprender más de la hermenéutica a más y más personas. De hecho, los últimos videos han tenido una gran cantidad de vistas, pues que esperamos que sea de edificación y sobre todo para poder seguir aprendiendo a estudiar la palabra de Dios. Nos habíamos quedado la clase pasada en el estudio de la regla primera, en donde explicábamos siempre tomar el sentido usual y ordinario de la interpretación de cada uno de los textos. Y pues antes que todo, darle la bienvenida y sobre todo comenzar orando para que sea el Espíritu Santo dándonos la oportunidad de aprender más de Él, sobre todo que Dios abra nuestro entendimiento y que podamos tener la oportunidad de recibir lo que necesitamos para esta semana, para poder responder nuestros cuestionarios y sobre todo para poder aprender a interpretar la palabra de Dios de una forma más concisa, de una forma más completa y sobre todo con el entendimiento que Dios nos ha dado y con la intención de querer buscarlo, ¿vale? Entonces, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentarle este tiempo a nuestro Dios. Mi Señor Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana porque nos permites estar delante tuyo, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque el día de hoy, Señor, nos permites terminar con esta clase de hermenéutica, Señor, sabiendo que pues no es una de las clases más sencillas, Señor, y sobre todo que pones en nuestro corazón, Señor, el podernos conectar, el querer aprender más a estudiar tu palabra y te pido que en esta hora, Señor, tú pongas en el corazón de nuestra hermana Erika, en el corazón de nuestro hermano Mario, en el corazón de nuestra hermana Mesli, Señor, que puedan poner siempre el ímpetu, las ganas y sobre todo la disposición para ser llevados y guiados por ti, Espíritu Santo, a lo largo de esta semana que han estado practicando y sobre todo la que viene, Señor, para que una vez teniendo estos elementos, Señor, de la regla primaria, Señor, ellos cada vez que lean un texto, Señor, tengan la oportunidad de buscarte, Señor, al igual que los que nos están viendo en YouTube, Señor, te pido que tú seas también poniendo en sus corazones, Señor, la intención y sobre todo las ganas de aplicar lo que están viendo, Señor, en esta clase, para que cuando lean un texto se cumpla tu palabra cuando dice que tu palabra es viva y eficaz para poder cambiar el corazón de hasta el más, el que más ha tenido problemas para poder buscarte, Señor, y te pido por favor, Señor, que tú seas en esta hora dando la clase, Señor, que demos continuidad a esta regla primaria, Señor, para que cuando nosotros acabemos esta clase, Señor, sepamos que fuimos inspirados, guiados y sobre todo enfocados para lo que tú quieras, Señor, que aprendamos en esta semana, Señor. Te pido que tú des la clase, Señor, y sobre todo que podamos llevarnos una enseñanza que podamos aplicar con los nuestros, Señor, con los que no conocen de ti, Señor, para que podamos saber que lo que estamos viendo es tu palabra, no es una palabra escrita por un hombre, Señor. Sí sabemos que utilizaste a hombres y a mujeres, Señor, para poder escribir este libro, Señor. Pero te pedimos que también, Señor, sepamos que es escrita por ti y sobre todo que cuando lo compartamos a aquellos que nos conocen de ti, Señor, sepan que sea tu palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo, llevándolos a una revelación nueva, porque sabemos que afuera, Señor, conocen de tu palabra, han utilizado versículos incluso para usarlo para otros fines, pero en esta hora te pedimos que tú nos des la luz para llevarla a aquellos que más la necesitan en este tiempo. Te damos gracias por este tiempo, te agradezco por sus vidas y te ponemos la clase en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y pues bueno, nos habíamos quedado la clase pasada con la explicación de las clases pasadas, en la cual nosotros veíamos que el sentido usual y ordinario a veces está lejos de un significado totalmente exacto, ¿no? Y que entendíamos que la forma de utilizar el sentido usual y ordinario es en la forma coloquial de aquel tiempo. ¿Para qué? Para utilizar las palabras como en aquel tiempo se utilizaban, se empleaban y sobre todo para que podamos nosotros transportarla a nuestro tiempo, ¿no?
Entre nosotros utilizamos en varias ocasiones este tipo de lenguaje para referirnos a ciertas cosas que son solo comunes entre las personas que viven en un país, ¿no? En este caso, me acuerdo ahorita recientemente que escuché a una persona que viene de Venezuela que dice, está demasiado bacano. Entonces nosotros decimos, pues, ¿qué significa bacano, no? Cuando ya interpretamos y ya vemos lo que en su idioma o en su prefijo del español significa la palabra bacano, pues significa que es muy bien, muy a gusto, y entonces podemos interpretarlo de acuerdo a lo que profundizamos para que la forma coloquial de utilizarlo sepamos nosotros transportarlo a nuestro tiempo, a nuestro idioma, a nuestra forma coloquial de hablar. Decimos, ah, pues está padre, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Está padre y suena más o menos como decir bacano, ¿no? En este caso, como en este ejemplo que les estoy dando podremos nosotros, en este caso, cuando hablamos de la palabra de Dios, van a haber ciertas formas que se interpretan de forma coloquial, ya en nuestro tiempo, ya en nuestro idioma, y en nuestra forma coloquial mexicana de hablar, podríamos ponerlos y transportarlos para que este sentido usual y ordinario lo podamos transportar y entender cómo se escribió, ¿no? Entonces, entendemos que cada idioma tiene sus propios modos, la forma peculiar de escribirse y singular de expresión también tienen esa forma de interpretarse, que si se traducen al pie de la letra, se pierde o se destruye el sentido verdadero. En este caso, a través del tiempo, también esto ha ocurrido con las escrituras. Y en la forma en cómo los lenguajes han ido cambiando, ahí encontramos distintos tipos de modismos. En cada uno de los países de habla hispana, en que en ocasiones nosotros mismos no vamos a entender, como les decía la palabra bacana, ¿no? En este caso podremos ya interpretarlo. La escritura también va a llegar a tener este tipo de expresiones propias y peculiares. En este caso, muchos apartados, tanto bíblicos en toda clase de figuras retóricas, símiles, parábolas y expresiones simbólicas van a tener un significado propio en su idioma y cuando nosotros lo traduzcamos, vamos a saber cómo emplearlo en nuestro día a día. En este caso, también expresiones del idioma hebreo que se le conocen como hebraísmos vamos a conocer que también tienen un significado solamente para la región, en este caso de Hebrón, que en este caso son los judíos. Entonces, entendemos que, pues también como nosotros estudiosos de la palabra de Dios, para nosotros poder determinar el sentido usual y ordinario de las frases, vamos a necesitar diferentes ejemplos para poder llegar a una interpretación y sobre todo a un entendimiento de esta regla primaria. En este caso, vamos a leer Génesis 6:12 y vamos a poder tener la oportunidad de leerlo y le voy a pedir de favor a nuestra hermana Erika, que no leyó la clase pasada, que si nos puede apoyar, por favor. Génesis 6:12. Claro que sí, profesor. Dice la palabra del Señor, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Muchas gracias, hermana Erika. Y pues en el ejemplo de la diapositiva dice que si nosotros tomamos aquí las palabras carne y camino, en el sentido literal se pierde por completo el significado de cada uno de los textos, ¿no? En este caso, pues como decir la carne, ¿no? Pues a lo mejor nos encontramos a lo mejor como en un rastro, ¿no? Decimos la carne está tirada, ¿no? Sobre un camino. En este caso, no lo, de forma literal no podríamos entenderlo. En este caso, nosotros como ya llevamos un caminar cristiano, pues ya sabemos qué significa, ¿no? En este caso, lo real, pues utilizando el sentido usual y ordinario y entendiendo que se está hablando de un lenguaje figurado, podríamos mencionar que la carne es el sentido de las personas, o sea, como tal el ser humano, y camino el sentido del modo de vivir, las costumbres, el modo de proceder, etcétera. Pero si nosotros llevamos esto a una persona que jamás ha leído la Biblia, pues va a decir, pues, ¿qué significa carne, no? Ellos van a interpretar directamente como algo que, pues, que todo el mundo entiende, ¿no? La carne, no sé, carne de puerco, carne de res, carne de pollo, carne de algún animal exótico, pues van a decir, es que no entiendo la palabra de Dios, ¿no? Entonces,
ni siquiera van a querer acercarse, van a decir, pues mi camino a lo mejor de la escuela al trabajo, no sé, de la casa a la casa de algún pariente, eso no lo van a entender y esto pues muchas veces ciega el entendimiento de las personas y esto no los obliga o no los anima a querer buscar más de Dios. ¿Por qué? Porque van a decir, pues es que yo no lo entiendo. Tú porque ya llevas mucho tiempo en el Evangelio y yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Me dicen, tú porque ya llevas mucho tiempo siendo cristiano y tú ya lo entiendes, pero nosotros no lo entendemos. En este caso, pues nosotros necesitamos adquirir un significado preciso de lo que se nos va a decir en la palabra de Dios, que toda, pues en este caso, entendiendo esta parte del camino de la carne que nos leyó la hermana Erika, pues entendemos que hay personas que se habían desviado del plan de Dios. Y en este caso, pues obviamente cuando Noé construye el arca, sabemos que obviamente solamente su familia pues fue salva, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el juicio ya era totalmente contra toda la humanidad porque se había corrompido. En este caso, había corrompido su camino, o sea, todos sus pasos no escuchaban la voz de Dios. Por lo tanto, tuvo que haber un juicio, pues que gracias a Dios ya no se va a volver a repetir porque versículos más adelante vemos que él hace una promesa de que no va a volver a matar al pueblo, pues de una forma cruel, ¿no? En este caso con un diluvio, ¿no? En este caso, pues entendemos que ya cuando nuestro Señor Jesús viene, pues entendemos otra cosa y sabemos que la misericordia y la gracia ya están de nuestro lado. Pero volviendo al ejemplo, la intertextualidad se va a encontrar, por ejemplo, en Romanos 3:12, en una forma más literal en la que leímos, porque dice, todos se desvieron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si nos damos cuenta, es como si fuera un paralelo donde se habla de lo mismo en Génesis y se habla lo mismo en Romanos 3:12. Se los voy a leer rápidamente para que no quede aislado el tema y podamos darle un mejor entendimiento a este punto. Romanos 3:12. Dice Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el título en el versículo 9 dice, no hay justo. En este caso, pues había varias personas en aquel tiempo, cuando Pablo escribió la carta a los romanos, que creían ser perfectos, que incluso se igualaban al Mesías. Entonces, lo que aquí dice es que no hay justo, solamente Jesús es el que nos justifica. Entonces, en este caso, pues generaliza a todos porque es la verdad. Todos se desviaron. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En este caso, sabemos que aquí ya no se utiliza tanto el prefijo de la carne y el camino. ¿Por qué? Porque entendemos que también fue escrito en otro lenguaje. No fue escrito en el hebreo ni en el arameo, sino el Nuevo Testamento fue escrito la mayor parte en griego. Entonces, el griego es mucho más fácil de adaptarse a nuestra lengua porque deriva de ella y entonces entendemos que aquí pues ya no viene carne, sino todos se desviaron. Aquí ya ejemplifica completamente la parte de las personas. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí no podríamos derivar de que hubo animales o hubo algo que no fuera humano. ¿Por qué? Porque solamente nosotros como seres humanos tenemos el entendimiento de obedecer, de desobedecer y de desviarnos o seguir un camino propio, en este caso, pues con una orden que es directamente de Dios, pero los animales no tienen esa autonomía y sobre todo no tienen ese libre albedrío que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, para volver al tema, otro ejemplo en Lucas 15:8 dice Jesús que pregunta a sus discípulos, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Si nosotros tomamos este versículo de forma literal, no vamos a comprender nada de las verdades que va a encerrar. ¿Por qué? Porque sabiendo que es una parábola y sus principales partes son figuras, entendemos que necesitan una interpretación para poder comprenderse mejor. ¿Por qué? Porque nosotros ya no conocemos lo que significa un dracma, ya no sabemos por qué dice que tiene 10 dracmas, no es una costumbre en nuestro país, necesitamos una interpretación sí o sí. Cuando nosotros nos volvemos estudiosos de la palabra de Dios, sabemos que cuando no comprendemos algo, necesita una comprensión y una interpretación. Esto no lo va a entender
una persona que no estudia la palabra de Dios. Por lo tanto, esta regla primaria es fundamental que la empecemos a practicar en nuestro día a día para que si alguien lee la palabra de Dios o si escuchamos que alguien cita un versículo de la palabra de Dios y lo cita mal y a nosotros nos rebota, entendemos que hay algo que necesita una interpretación. Entonces, aquí necesitamos seguir un procedimiento para la regla primaria. ¿Qué necesitamos? Primero que todo, reconocer si encontramos una figura retórica en la cual nosotros nos estamos basando, en la cual nosotros estamos encontrando. Por ejemplo, este caso es una parábola. También encontramos en el versículo por lo menos tres figuras, tres personas, la mujer, el dracma y sobre todo el buscar con diligencia. Este tipo de ejemplos nos van a ayudar para que cuando nosotros querramos ya enfocar el conocimiento en base a lo que encontramos, nos va a dar como resultado esta parte. El segundo punto que hay que preguntarnos es qué representan estas tres figuras y explicando esta parte vamos a entender que la mujer significa en la interpretación que es nuestro Señor Jesús buscando al pecador que está perdido, en este caso que no está siguiendo sus pasos, que está prácticamente en el mundo con sus deleites y sus placeres. Entendemos que el dragma equivale a un pecador que se pierde del camino de Dios. También entendemos que el buscar con diligencia es nuestro Señor Jesús trabajando para salvar a aquellos que están perdidos. ¿Por qué? Porque dice que en este caso, cuando nosotros vemos a alguien que está pecando, aparte de que hay alguien que está intercediendo, puede ser su familia, puede ser algún miembro de la iglesia, puede también estar nuestro Señor Jesús intercediendo. En este caso, entendemos que pues Él no va a acabar su obra hasta que nosotros cumplamos el propósito. De igual forma, aquellos que cometen pecado, que incluso están en una cárcel, están en una prisión por haber cumplido algún pecado, por haber cumplido algún delito, sabemos que aún ellos tienen salvación. A aquellos que han hecho el peor pecado, a aquellos que han hecho la peor masacre, que han matado, asesinado, robado, han hecho lo peor, también son merecedores de la salvación, merecedores de la misericordia. Y cuando ellos se arrepienten, ellos se vuelven merecedores de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo con nosotros y nosotros no somos diferente a ellos. ¿Por qué? Porque pecado es mínimo o el máximo, Dios lo toma de la misma forma. Y de la misma forma podríamos nosotros incluso pues estar alejados de él porque todos pecamos. Leímos en el versículo pasado. No hay justo ni aún uno. Entonces entendemos que pues debemos de releer para poder entender esta parábola. ¿Para qué? Para que nosotros con entendimiento estas figuras cobran vida y nosotros entendemos ya desglosando esta parte por qué significa que en este caso la mujer es nuestro Señor Jesús buscando al pecador, el dracma es el pecador y el buscar con diligencia es que Jesús está buscando encontrar esos dracmas, en este caso al pecador. ¿Para qué? Para que en el caso de que cuando ya los encuentre, pues ya se complete la parábola y entendamos que el cometido de Jesús es que hasta que la encuentra. ¿Por qué? Porque en esta parte de la cita bíblica que les estoy comentando, en Lucas 15:8, vamos a poder ver que está completamente explicada de principio a fin. En este caso, vamos a leer rápidamente Lucas 15:8. Dice el versículo 8: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si nos damos cuenta, la mayor parte de las veces nuestro Señor Jesús nos explica la parábola al final, pero si nosotros solamente pasamos por alto hasta que nosotros llegamos a la explicación de nuestro Señor Jesús, vamos a perder detalles. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos por qué esta parábola de las dracmas, pues en este caso de nuestros tiempos,
ya no hay dracmas y ya esa costumbre ya no existe. Pero hay otra cosa que nosotros necesitamos ahondar para entender mejor esta parábola. ¿Por qué son 10 dracmas? ¿Por qué una mujer los busca? ¿Por qué desesperadamente lo tiene que encontrar? Aquí nos vamos a el profundizar de esta parte. Cuando nosotros comenzamos a estudiar más a fondo, vamos a darnos cuenta de que esta parábola encierra otra enseñanza que es más profunda. Cuando revisamos las escrituras, encontramos que en el sentido retórico siempre se va a encontrar que se relaciona a la iglesia como una esposa, en este caso una mujer, tanto en 2 Corintios 11:2 como en Apocalipsis 19:7 vemos la figura de una mujer. En las escrituras siempre se va a referir a que la mujer está en la espera de su marido y en sí vemos que Jesús es la figura del marido y no de la mujer. Entonces, ya habíamos interpretado la parte de los 10 dracmas, que Jesús era una figura de la mujer que está buscando al pecador, pero también tiene una explicación lógica ya de acuerdo al sentido usual y ordinario que está hablando la parábola. Vamos a referir que la mujer está en espera del marido y que en este caso Jesús es la figura del marido y no la mujer. De ahí comenzamos a estudiar con el uso de las herramientas lo que significan las figuras restantes. Aquí vamos a ver que en algunos comentarios bíblicos o en atlas geográficos o en libro de costumbres encontramos que en el original griego reunir a sus amigas para gozarse significa que hizo una fiesta para celebrar el hallazgo de la moneda. A esto en la parte pues griega y en la parte del hebreo, en las costumbres de aquel entonces, son las famosas albricias. Y en este caso a mí me llega luego en la canción del Piojo y la Pulga. ¿Qué hizo el Piojo y la Pulga? Pues se van a casar. En este caso es una fiesta que hacen, dicen albricias. Las albricias son las festividades que se hacen para poder celebrar un casamiento. En este caso surgen dudas ya más con esto. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué la mujer haría lo que vale un dracma? O sea, en este caso, pues entendemos que una fiesta conlleva mucho gasto. ¿Por qué? Porque es comida, bebida, incluso alojamiento. Si la casa no tiene el suficiente espacio para alojar personas, que dice que en este caso reunió a sus amigas para gozarse, pues entonces en este caso, ¿qué era tan importante para poder encontrar un solo dracma cuando se iba a gastar mucho haciendo la fiesta? Y otra pregunta es, ¿no era mejor dar por perdida o reemplazar con otro dracma? ¿Para qué? Para que se completara la fiesta. En este caso, ahondando y profundizando, tenemos que investigar el por qué es la importancia de este dracma. Cuando investigamos un poco más acerca de las tradiciones, encontramos que el esposo, para quedar en compromiso con alguna mujer, les deja las arras de la promesa. En este caso, la intertextualidad es segunda de Corintios 1:22, el 5:5 y Efesios 1:14. Solamente vamos a leer primera de Corintios 1:22. Primera de Corintios 1:22. Sí, no, Segunda. segunda de Corintios 1:22. Perdón. Segunda de Corintios 1:22 dice la palabra de Dios brevemente, el cual también nos ha sellado y nos has dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Solamente me voy a ir a Efesios también rápidamente. Efesios 1:14 para poder complementar esto. ¿Por qué? Porque dice pues, que en este caso el Espíritu nos da las arras espirituales. Pero en el 1:14 dice dice la palabra de Dios, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En este caso entendemos desde el versículo 3 que son bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Entonces, cerrando esta parte de la intertextualidad, lo que significa tal cual las arras, pues es un compromiso, en este caso, entre nosotros como iglesia y nuestro Señor Jesús, que es la figura del marido, como lo veíamos anteriormente. Entonces, significa
la parte importante que nosotros como iglesia, al aceptar a Jesús, estamos comprometidos con Él. Formamos parte de un compromiso y en este caso, Él no nos ha dejado y nos ha dejado una señal de compromiso, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Él ascendió, dice que Él iba a estar con nosotros. Entonces es como si fuera un anillo de compromiso y entonces ahora entendemos las arras de la promesa son los 10 dracmas. Entonces entendemos que era algo importante. Era como si, por ejemplo, en este caso la hermana Erika o la hermana Mesli tuvieran su anillo de compromiso y a este se le cayera una piedrita. Pues lo de menos es decir, pues yo compro una piedrita nueva, ¿no? Y ya prácticamente mi anillo está tal y como es. Pero el compromiso tan grande es también de la mujer cuidar el anillo de compromiso. ¿Por qué? Porque es una señal de que va a comprometerse con el esposo y por lo tanto, si se pierde algo, por eso es que busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, hace una fiesta. ¿Por qué? Porque el compromiso se va a cumplir. Porque si en este caso la mujer no tuviera completo su anillo, yo creo que se hace una revisión antes en las tradiciones anteriores y si no estaba correctamente cada cosa, pues no se podía cumplir el compromiso. Entonces, siguiendo leyendo la diapositiva, el día de la boda, la mujer tendría que entregar 10 arras para consumar el compromiso. Si esto no ocurría, no había boda. El valor de la moneda tenía un significado más importante que la del valor que pudiera tener. En este caso, la enseñanza es que también nosotros podemos encontrar es que la mujer es la figura de la iglesia y que está a la espera de que regrese el marido Jesús para que se consuma el compromiso de boda que se dejó por señal en las 10 arras para así poder estar en la eternidad con él. Y entonces, ¿qué es lo que pasa también? Que la figura de Jesús es que él busca las arras, que nosotros, como lo habíamos visto al principio, es también el pecador y por lo tanto, una vez que lo encuentra, el compromiso sigue sellado. ¿Por qué? Porque ya encontró al pecador y entonces la boda va también a poder concretarse. ¿Por qué? Porque el pecador está a salvo y ahora va a poder ser partícipe de esa parte de la eternidad con Jesús. Entonces se puede entender de las dos formas, pero para eso también tenemos que tener el sentido usual y ordinario del por qué eran las bodas así, el por qué tenía que tener las 10 arras y por qué era importante buscar completo para poder completarse una boda. Entonces, así podríamos sustentarlo con muchos versículos, como en el caso de las 10 vírgenes, que pues, si la virgen no estaba correctamente, también era una figura de compromiso. El que tuvieran una lámpara de aceite encendida tenía también que tener otro simbolismo, al igual que las 10 arras. Ellos tenían que entregar las 10 arras y también tenían que entregar una lámpara encendida que día a día se le tenía que poner aceite para que no se apagara. Si ella llegaba con la lámpara apagada, no había casamiento. Entonces, se cumplía lo que dice ahí nuestro Señor Jesús, le dice, pues no, el tiempo ya pasó y ya no puede completarse la boda. ¿Por qué? Por esas 5 vírgenes que se quedaron fuera, ya no pudieron casarse. Y entonces, en tomando el sentido usual y ordinario, vemos que si nosotros no cuidamos nuestra salvación, no cuidamos una vida llena del Espíritu Santo, no va a poder cumplirse el casamiento con nuestro Señor Jesús y no podremos estar en la eternidad con Él. Entonces, la hora está cerca para el que el Señor regrese y la explicación de estas parábolas es que necesitamos estar preparados, entregando las 10 monedas, entregando, pues en este caso de forma espiritual, nuestra lámpara encendida para poder estar en las bodas del Cordero. Entonces, es por esto que es necesaria la primera regla. El tomar siempre el sentido usual y ordinario nos va a permitir darle un enfoque diferente a lo que estamos leyendo de forma común. Se dan cuenta, hasta que profundizamos, ya nos queda claro y hasta como que se nos abre el panorama y sentimos que ya no está hecho solamente un relleno esta parábola, porque la entendimos. Y así nos podremos ir con muchas parábolas. La del hijo pródigo, la de los talentos. Cada una de estas parábolas tiene un sentido mucho más profundo de lo que explica al final nuestro Señor Jesús, porque al final de cuentas Él lo explica
ya entendiendo que ellos viviendo lo que ellos estaban viviendo en aquel entonces, entendiendo costumbres, entendiendo tradiciones, ellos podían comprender de una forma más rápida lo que les explicaba, pero nosotros al tener desconocimiento de estas costumbres, tenemos que profundizar sí o sí para que entendamos. Otro ejemplo, que es el ejemplo 3 es en una profecía de nuestro Señor Jesús encontramos el siguiente versículo. En Lucas 1:69 dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Aquí encontramos, pues que obviamente en Lucas ya es totalmente un tiempo diferente a la casa de David. En este caso, David pues vivió muchísimo antes de lo que Jesús estaba aquí en la tierra. Entonces encontramos nuevamente otro sentido usual y ordinario que en el sentido literal no entenderíamos casa. ¿Por qué? Porque no nació literalmente en la casa donde David vivió, sino cuando profundizamos e investigamos de esto, en la escritura vamos a encontrar que esto se refiere a la familia, a la descendencia o al linaje. En este caso, David pertenecía a la tribu de Judá y Jesús también proviene de la tribu de Judá. Por lo tanto, la casa, cuando lo entendemos, nos referimos a una familia o a una descendencia. Entonces, hasta que entendemos el sentido usual y ordinario de una palabra, vamos a poder ver que el versículo en sí se refiere a que nuestro Señor Jesús vendría con poder de la descendencia real de Israel, de la tribu de Judá. Y eso está sustentado en Hechos 5:31. Con esto prácticamente cerramos lo que es la regla primaria, en el cual tenemos siempre que tomar el sentido usual y ordinario de la interpretación. Por eso les decía que cuando nosotros ya vayamos a empezar a practicar esta regla con algún versículo, ustedes se puedan acercar para poder comparar lo que significa cada cosa que ustedes están interpretando para saber si vamos en buen camino o necesitamos reforzar la regla primaria, porque si no nos queda clara cómo interpretar la regla primaria, no podríamos ir ni con la segunda, ni con la tercera, ni con la cuarta, ni con la quinta. Son 5 reglas que van a ir de la mano y si no entendemos una, hagan de cuenta que es como si fueran unas llavecitas en la cual si no abre con una, abre con otra. Entonces, para poder abrir con una sola, tendremos que saber que tenemos que darle una rosquita hacia la izquierda para poder abrir. Si no sabemos que tenemos que dar una rosquita con la primera regla, no podríamos saber darle vuelta con otras llaves, que en este caso son las siguientes reglas. La regla segunda, la regla tercera, la regla cuarta y la regla quinta. Por lo tanto, necesitamos saber. Y si de verdad les queda alguna duda sobre esta regla, por favor, con toda confianza, acérquense a mí para que yo pueda ayudarles a, pues, profundizar e incluso poner más ejemplos. Yo he trabajado a lo largo de este semestre en buscar diferentes ejemplos que si a ustedes no les queda claro, podremos enfocarnos a interpretarlos y a entenderlos para que no se queden con la duda y que ustedes lleven al siguiente semestre ya dominadas estas reglas para que no se les haga complicado. Para eso son los cuestionarios realmente. Entendemos que el cuarto cuestionario va a ser el responder qué es una traducción, el para qué nos sirven las traducciones como herramientas de estudio, qué es una traducción formal, qué es una traducción interlineal, qué es una traducción funcional y qué es una traducción por paráfrasis. También vamos a tener el quinto cuestionario, que aquí va un cuestionario doble, en qué es la exégesis intrabíblica, qué particularidad tiene esta herramienta y desarrollar un ejemplo donde se muestre, explique y se use la intertextualidad. Aquí vamos a tener un ejemplo donde utilicemos la regla primera. Cualquier versículo que ustedes quieran, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, va a ser este cuestionario 5 que realmente son solo 3 preguntas por ser cuestionario doble, para que no se les haga pesado y con todos los apuntes que ustedes están teniendo, más las diapositivas, lo enriquezcan con sus propias palabras para que esto se quede como un estudio. Entonces, después de esta parte, nos vamos a ir rápidamente al inicio de la otra clase, nada más para ir adentrándonos a la clase número 4. En este caso,
va a tener como título pues el estudio de la regla segunda. Solamente denme un momento para poder entrar nuevamente. Ya para poderles presentar. Listo. Aquí tenemos como título la clase número 4, es la regla segunda, en la cual la regla segunda tiene como título tomar las palabras en el sentido que indica el versículo. Retomando, la regla primera toma el sentido usual y ordinario de las palabras. Ahora vamos a tomar el sentido que indica todo el versículo y por lo tanto necesitamos esa práctica de la regla primera. Solamente para poder ser respetuoso con ustedes, que tengo ya prácticamente 10 minutos con ustedes, solamente vamos a ver lo que son los aspectos positivos como intérpretes. En este caso, como lo vimos anteriormente, el intérprete debe cumplir con características generales y especiales para poder comenzar con el estudio de las escrituras. Como lo vimos la clase pasada, necesitábamos ese espíritu científico y esa parte correcta de nuestro corazón para poder buscar la palabra de Dios y su significado correcto. En este caso, de la misma forma, hay 5 aspectos que el intérprete debe de trabajar para no caer en actitudes inapropiadas. En este caso, necesitamos el punto número 1, que es espíritu respetuoso, es reconocer que la Biblia es la revelación de Dios y tenemos que tener una disposición a obedecerla, como lo dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Y esto necesitamos tener en nuestro corazón para que de forma respetuosa, aunque no lo entendamos, tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En este caso, aunque no lo entendamos, tenemos que tener ese espíritu respetuoso para obedecer aún lo que no entendemos. Y esto nos ha estado saliendo mucho en la serie de Saliendo del Desierto. ¿Por qué? Porque dice, el desierto a veces no lo entendemos, pero tenemos que pasarlo, tenemos que seguir obedeciendo, tenemos que caminar en el desierto. Tal vez tendremos que pasar un cierto periodo, como lo pasó Israel de 40 años para poder entender que ese proceso los preparó para la tierra prometida. De la misma forma, tenemos que obedecer la palabra de Dios aunque no lo entendamos. Después de que lo entendamos, vamos a saber el por qué atravesamos diferentes situaciones en nuestra vida cristiana para poder saber el por qué estamos estudiando la palabra. No siempre vamos a entenderlo, eso siempre va a quedar claro, pero también para eso estamos estudiando. ¿Para qué? Para que después, en un proceso, aplicando las reglas correctamente de la hermenéutica en nuestro estudio de la palabra de Dios, se nos sea más fácil cuando llegue el tiempo de entenderlo, porque Dios tiene el control de la situación, pero también nosotros tenemos que tener esa total disposición para obedecerla, después entenderla. Entonces, aparte de tener un espíritu respetuoso para obedecer, tenemos que tener también un espíritu dócil, el cual se va a referir a una flexibilidad de aceptar lo que la palabra de Dios va a afirmar, dejando de lado cosas que son como un dogma, o sea, cosas que legalizan lo que dice la palabra de Dios, ideas que son concebidas anteriormente, que van a ocupar un lugar en nuestra mente y corazón, perdiendo la oportunidad de recibir lo que la Biblia quiere darnos. Aquí van a ver también muchos versículos en los cuales nosotros vamos a querer solamente interpretar a base de nuestra propia opinión, pero la palabra, cuando nosotros ahondamos con estas reglas, nos va a dar un significado diferente. Entonces, tenemos que quitar esas ideas que ya se generaron anteriormente con un estudio sin las reglas,
ahora el estudio con las reglas para saber qué es lo que nos quiere revelar sobre lo que ya hemos leído. Y va a haber una gran diferencia. Ustedes se van a sorprender de todo lo que van a estar viendo de parte de Dios en su palabra con estas reglas. ¿Va a ser complicado? Sí va a ser complicado. Va a ser a lo mejor un poquito tedioso porque va a llevar mucho tiempo. Sí va a llevar tiempo, pero el resultado, cuando ustedes estén a lo mejor de este lado, porque quién sabe si Dios está formando en ustedes maestros. En este caso, la hermana Erika, pues es maestra de niños, pero que vaya a ser ustedes maestros de discipulado, maestros de alguna materia de la facultad, ustedes van a necesitar de estos aspectos positivos como intérpretes de la palabra de Dios para que no se les sea complicado de estudiar y sobre todo de aplicar la enseñanza para la edificación de otros, porque es totalmente diferente cuando se aplica la edificación a nosotros, pero cuando nosotros llevamos la edificación a otros, va a ser totalmente diferente y no va a ser a nuestro modo, sino va a ser al modo de Dios. Entonces, para poder ya cerrar esta clase, necesitamos los últimos tres aspectos positivos como intérpretes. También tenemos que ser amantes de la verdad, que relacionado con el anterior, siempre debemos de enfocarnos en que el ser humano ha buscado la verdad en otros lados, pero no en la palabra de Dios. Jesús les enseñó a los judíos desde ese tiempo que buscar la verdad era aquello que los haría verdaderamente libres. Y en este caso Juan 8:31 y 32, pues dice verdaderamente eso, ¿no? O sea, él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, buscando a Jesús, los haría verdaderamente libres. En este caso, necesitamos que al igual en Hebreos 5:12, nos dice que tenemos que buscar amar la verdad. Teniendo esa parte del espíritu respetuoso y ese espíritu dócil para aceptarlo, tenemos que amar lo que estamos interpretando en la palabra de Dios. De la misma forma, como les decía en el desierto de Israel, necesitamos otro aspecto positivo que es el ser pacientes y perseverantes en el estudio. Jesús desafió a los judíos a escudriñar las escrituras, pues estos dominaban la palabra, pero no la entendían. Entonces, de la misma forma, nosotros podríamos estar cayendo en algún error así, ¿no? Podríamos nosotros decir, pues es que yo ya lo entendí y ya esto, pues prácticamente no quiero leerlo porque ya se selló en mi vida. Ahí estamos en un error porque nos estamos afariseando, como quien dice, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es cortar de raíz eso y decir, sí, Señor, ya prometiste esto en mi vida, ya lo estoy viendo, ¿qué más me quieres enseñar? Hay que ser pacientes y perseverantes para ver qué Dios nos está dejando en el estudio de la palabra de Dios. Y por último, necesitamos ser prudentes en los textos que buscamos comprender. Un principio básico de la comprensión es ir de lo sencillo a lo más complejo. Si alguno de ustedes es masoquista, como yo soy masoquista de decir, yo me voy primero a lo complicado y ya después hago lo sencillo, ustedes pueden hacerlo, pero lo más fácil o lo más recomendable para ustedes que van iniciando son de ir de lo sencillo a lo complejo. Ya si ustedes dominan esto, ustedes pueden ir de lo más complicado a lo más sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes ya profundizaron lo más complejo y lo más sencillo, el espíritu les va a ayudar también a entenderlo y a complementarlo con el estudio complejo que ustedes ya hicieron. Nuestro Señor Jesús siempre enseñaba utilizando el método del sencillo al complejo, desde Mateo 13:34, donde les explica algo a sus discípulos. Solamente vamos a leer rapidísimo Mateo 13:34. Se los estoy leyendo yo para que me alcance el tiempo, ¿verdad? Pero ya la próxima clase ya los pongo a leer a ustedes, ¿vale? Dice en Mateo 13:34, tiene como subtítulo el uso que Jesús hace de las parábolas. Aquí Jesús explica y nos ayuda a ser prudentes. Dice la palabra de Dios, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. En este caso, pues ya después dice que cumple la profecía, ¿no? Pero por parábolas, en aquel tiempo, con todas esas costumbres y tradiciones que ellos tenían, era mucho más fácil de compartir el evangelio para que lo que el día de hoy estamos entendiendo se entendiera de esa misma forma.
Por lo tanto, él era prudente para enseñarles desde de lo más sencillo, que era una tradición, hasta lo más complejo que era aplicarlo a la vida en el hombre, en la salvación y sobre todo en él, que él era el pan de vida, él era el camino, la verdad y la vida, él era el pan de vida, todo eso que les explicó, decía, pues es que todo esto lo necesitan para vivir, entonces yo soy lo que necesitan. Y no se les entendía, pero aún así lo dejó plasmado en cada uno de los evangelios que leemos para que, siendo prudentes en su debido tiempo, íbamos a comprenderlo. Entonces, siempre debemos de pedir sabiduría a Dios para poder enseñar y sobre todo para poder entender lo que estamos leyendo. Que sea siempre alineado con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no nos hagamos como lo hemos estado escuchando en las diferentes clases, no tengamos esa parte de la subjetividad y que solamente nos dejemos guiar por nuestro pensamiento, sino al contrario, con el Espíritu Santo y la lectura de la palabra, siempre la sabiduría a aquel que la pide se le va a dar. Y cerramos con Santiago 1 del 5 al 7, donde pues es un versículo muy conocido en el cual dice que si nosotros necesitamos sabiduría, se la podemos pedir a Dios. Dice la palabra de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le va a ser dada, dice, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nunca de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice en el versículo 7 para terminar, no piense pues quien tal la, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, necesitamos total diligencia y total disposición, creyendo en todo momento que Dios nos va a dar la sabiduría para que en su debido tiempo esa sabiduría explote en nuestra vida y explote hacia los nuestros, a quienes nos rodean, porque esos aspectos positivos no solamente los vamos a ver nosotros, sino los van a ver quienes nos rodean. Entonces, prácticamente con esto voy a ir cerrando la clase. Vamos a ir terminando esta parte. Perdónenme por esos 2 minutitos que les estoy quitando de más, pero sí vamos a agradecer el día de hoy. Yo les he dado la clase pasada y las clases anteriores que ustedes puedan agradecer en sus casas, pero el día de hoy en mi corazón está agradecer a Dios por este tiempo y de darle gracias porque Él nos ha dado la oportunidad de conocer esos aspectos positivos que necesitamos tener, pero sobre todo esta primera regla que nos va a ayudar a saber cómo interpretarlo y transportarlo a nuestros días. Entonces, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a agradecerle a nuestro Dios por esta clase. Mi Señor Jesús, te damos gracias porque nos permitiste culminar esta clase, Señor, en la cual nos permitiste conocer lo que es la regla primera de la hermenéutica, un estudio, Señor, muy complejo, pero sobre todo muy disfrutable cuando ya lo entendemos, cuando ya lo practicamos, cuando ya lo llevamos a cabo y lo ponemos por obra. Gracias, Señor, porque tú has puesto en el corazón de cada uno de los que están conectados y de los que nos están viendo en YouTube, Señor, que tú has puesto en sus corazones, Señor, la disposición y las ganas, y yo sé que no se quedarán con ninguna duda, Señor. Yo sé que ellos te buscarán, yo sé que ellos te buscarán a ti, Espíritu Santo, para que cada cosa que ellos aprendan, Señor, la puedan poner por obra y que sobre todo esta obra, Señor, no se quede solamente en un estudio propio de ellos, sino que ellos puedan ayudar a los suyos a poder interpretar mejor las escrituras, Señor. Tú nos diste estos elementos para poder crecer en ti, pero no solamente para crecer en nosotros, no solamente para crecer hacia arriba, sino también crecer a los lados y las personas que están a nuestro alrededor también sepan cómo buscar de ti, porque para eso lo haces, Señor. Para eso es tu palabra, Señor, para ser predicada, para ser nosotros esos instrumentos de tu palabra y queremos agradecerte porque hoy nos has capacitado aún más para poder estudiar y compartir tu palabra. Te doy gracias por sus vidas y te pido que la próxima semana de la misma forma seas tú, Espíritu Santo, dándonos la clase, porque solo tú nos vas a poder enseñar algo nuevo. De nada sirve lo que el hombre nos diga, sino lo que tú nos vas a revelar. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Y pues bueno, me despido ahora sí de ustedes, también de los que están en YouTube, sabiendo que nos van a ver y primeramente Dios nos vemos la próxima semana en una nueva clase, sabiendo que la regla segunda se viene con todo. Entonces, nos vemos primeramente Dios y que Dios les bendiga y descansen. Nos vemos, cuídense mucho.